Bueno, estamos ahora leyendo Éxodo 2, que dice así: Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, porque el faraón había dado la orden en el capítulo 1 de matar a los niños. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Fue, lo puso en el río y le dijo a la hermana: vaya, fíjese a ver qué le va a suceder a mi hijo. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿Qué es lo que está pasando? La madre tiene un hijo, lo ve hermoso, sabe que lo tiene que matar, lo esconde. Cuando ya se hace inescondible, cuando no lo puede seguir escondiendo más, dice: bueno, le voy a preparar un estilo de arca para que se vaya en el río. Lo puso en el río y le dijo a la hermana: vaya, fíjese qué pasa. Y en ese momento llega la hija de Faraón y desciende y ve que hay una canasta. Entonces va, la coge, la abre y dice: este es un hijo de los hebreos. En eso, la hermana de la mamá verdadera fue y le dijo a la hija del Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas. O sea, quiere que yo le traiga una mamá, una hebrea, una mamá para que críe a este niño. Versículo 8. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces se fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Por supuesto, la hija de Faraón no sabía que era su madre, su verdadera madre. Y en esto que vemos, que Dios usa todo para nuestro bien. Romanos 8:28. ¿Cuáles eran las probabilidades de que cuando ella depositaba a su hijo en el río viniera la hija de Faraón? Probablemente nulas. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. El hombre no es señor de su camino, ni ante el hombre lo ordenar sus pasos. Entonces es confiar en Él, de que Él tendrá sus propósitos en todo lo que nos pase. Versículo 10. Y cuando el niño creció, se cree que 3, a lo más 5 años, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, como que lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, porque diciendo: de las aguas lo saqué. Lo leemos muy rápido, pero es una madre que está entregando a su propio hijo a los 5 años porque la hija de Faraón se lo había pedido. Aunque era su madre, lo tuvo que entregar. Y también vemos de aquí a este versículo 11 que sigue, hay una gran cantidad de años. Durante este tiempo, Moisés fue el nieto de Faraón. Tenía los mejores PlayStation, o sea, el mejor Nintendo, el mejor equipo de sonido, la mejor educación, lo mejor todo. Era el imperio del momento, ¿verdad? Y tenía todos los lujos que él quería. Versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos. O sea, Moisés sabía, su mamá le había dicho que él venía de los hebreos. Y probablemente le había enseñado lo que los hebreos creían cuando estaba chiquitito. Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Lo primero que vemos en Moisés es una persona que no estaba centrada en sí mismo. Él pudo decir: a mí qué me importan los egipcios, los hebreos, yo estoy aquí con el faraón y estoy de lo mejor. Y él dijo: no, yo tengo que ir a ver a mis hermanos, cómo están ellos. Y donde vio que les estaban haciendo injusticia, se indignó, o sea, tuvo misericordia, tuvo interés por los demás. Y fue y mató al egipcio y lo escondió en la arena, pensando que nadie lo había visto. Versículo 13. Y bueno, versículo 12, entonces Moisés es una persona que mató a otras, es un homicida. Y aún así Dios lo usa. O sea, los pecados que hayamos cometido, no importa, Dios
nos puede usar independientemente de nuestra maldad pasada. Bueno, versículo 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, o sea, que se estaban peleando entre ellos. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? O sea, Moisés intentando hacerlos entrar en cordura, en razón. Y él respondió, versículo 14: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? 2 cosas. 1, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez? Lo mismo que le pasó a José. José dijo: ay, yo tuve un sueño que mi padre y mis hermanos se inclinaban a mí. Y ellos le dijeron: ¿y usted de qué juega, José? Aquí a Moisés le están diciendo: ¿y quién lo ha puesto a usted por príncipe? Más adelante Dios lo pone por príncipe de todo Israel. Pero aquí empiezan a cuestionar, que fue lo que le hicieron a Jesús. Satanás le dijo: y si tú eres hijo de Dios, tal cosa. Si tú eres hijo de Dios, tal cosa. Satanás quiere hacernos creer, porque la batalla de él es mental, hacernos creer que nosotros no valemos, no somos lo que Dios nos ha dicho que somos, y no vamos a llegar a ser lo que Dios nos ha dicho que vamos a llegar a ser, ¿verdad? Es que nosotros nos demos por menos. Por eso la Biblia dice que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, para hacer su voluntad. Todo eso somos, pero Satanás va a venir y va a decir: no, ¿usted quién es? Y eso le dijeron a José: ¿quién te ha puesto a ti, a Moisés, quién te ha puesto a ti por príncipe y juez? No juegue de loco. Y lo segundo es: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Jesús dijo: ustedes van a dar cuenta de toda palabra ociosa que salga de vuestra boca. O sea, de cada comentario, de cada conversación, nosotros tendremos en algún momento que darle cuentas a Dios de lo que hablamos, de nuestras palabras, de nuestro lenguaje, de nuestra conversación, de los temas. Y aquí, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés creía que nadie sabía, pero Dios sabía, y muchos otros se habían dado cuenta también. Nosotros tenemos que tener esa conciencia de que lo que hagamos es como si fuera público. Dice en Hebreos: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, hay tantos testigos alrededor nuestro de lo que estamos haciendo con nuestra vida, en nuestro corazón, que tenemos que servirle a Dios, sabiendo que nuestras vidas son cartas abiertas. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Moisés dijo: el faraón se va a dar cuenta que yo maté a un egipcio por defender a un hebreo, y ahí sí voy a tener problemas. Versículo 15, y efectivamente, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. El Faraón, la máxima autoridad de la tierra en ese momento, intentando matar a su nieto por haber matado a un egipcio. Versículo 16, y estando sentado, es decir, aquí vemos, Moisés tuvo que huir. Se fue de su imperio, perdió la casa, perdió los carros, perdió todo lo que tenía con su abuelo, y se fue a Madián. Versículo 16, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Algo muy importante, porque este es Moisés, al que Dios seleccionó para que sacara a su pueblo de Egipto. Entonces tenemos que aprender rasgos de él. Moisés está en un gran problema. Básicamente lo echaron de la casa y lo andaban buscando para matar. Él pudo, al igual que José, centrarse en su desgracia, en su vida, en lo que le había pasado a él, en decir: todos son iguales, qué barbaridad. Fue y se sentó, y de nuevo, así como había visto una injusticia del egipcio maltratando al hebreo, y él intervino y lo mató, así igualmente aquí él ve que salen las hijas, o sea, mujeres, y después llegan pastores varones y las echan. No, quite. Y las quitaron a las hijas. Entonces Moisés se levantó y las defendió. Aunque no tenía nada que ver con él, aunque él tenía muchos problemas, Moisés estaba intentando impartir justicia. O sea, Jesús decía: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? O sea, tenemos que tener hambre y sed de justicia. Moisés tenía esto.
Y donde vio esa injusticia dijo, no, 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 y se levantó y las defendió. Y dio de beber a sus ovejas. Esa es otra lección, dice la Biblia, el perezoso desea y nada alcanza, mas el diligente sí será prosperado. Hay otro versículo que dice que haber precioso del hombre es la diligencia, delante de los reyes estará. ¿Verdad? Los cristianos tenemos que ser diligentes, en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, dice el Nuevo Testamento. No podemos ser vagos. Hay un versículo por aquí que también dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. O sea, tenemos que ser diligentes, pero los perezosos, los que son perezosos siempre tienen un motivo para el cual, o para justificar la forma en cómo están viviendo. Nuestro llamado es asegurarme yo, o usted que escucha esto, que no sea vago. O sea, yo tengo que cuestionarme. Jesús decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, eso quiere decir que tenemos que cuestionarnos a nosotros realmente, ¿soy perezoso o soy diligente? Seguimos con versículo 18. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? O sea que era común que las echaran a ellas. Versículo 19, porque nunca habían llegado tan temprano. ¿Veis? Versículo 19, ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Moisés, donde estaba, en el lugar que estaba, hacía lo mejor que podía, igual que José, igual que nosotros. En el lugar donde Dios me tiene, yo tengo que hacer lo mejor, tengo que ser excelente. Dice Daniel que sus 4 amigos, de todo asunto de sabiduría y de conocimiento que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. O sea, Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, eran 10 veces mejores que todos los otros. Claro, por la gracia de Dios, pero también porque eran diligentes. Versículo 20, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Versículo 21. Y Moisés, bueno, y esto es otra lección, cuando vemos hombres así, o mujeres así diligentes, uno inmediatamente debería intentar ver cómo hace para, si es en una empresa, uno le da más responsabilidades, si es en un amigo, es un buen amigo probablemente, o sea, es una buena influencia. Y aquí él lo sabía y dice, ¿y por qué lo dejaron? Lo hubieran llamado por lo menos para agradecerle y para conocerlo. Versículo 21, y Moisés convino con aquel varón, en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Moisés no tenía nada, y Dios de pronto le pone esta situación, y como Moisés reacciona bien a esta situación, ya encontró casa y ya encontró esposa. O sea, Dios nos prueba, y si vamos pasando pruebas, Él nos bendice. Dice la Biblia, cuán grandes son las bendiciones que el Señor tiene guardadas para los que le temen. Entonces Él las guarda y las guarda y las guarda, y donde ve que nosotros vamos pasando pruebas, nos va dando las bendiciones. Versículo 22, y ella le dio a luz un hijo, y él puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Cuando nosotros clamamos a Dios, nuestro clamor sube a Él cuando es de corazón. Jesús decía, ustedes tienen que orar. Oren, ¿verdad? Velad y orad, porque a la verdad la carne está presta, mas el espíritu está presto, mas la carne es débil, ¿verdad? Tenemos que orar, y esas oraciones tenemos que saber que suben a la presencia de Dios y Él las escucha. Versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Aquí vemos un ejemplo más del poder de la oración. Por eso no podemos dejar de orar. Orad sin cesar, dicen Tesalonicenses. Así termina Éxodo 2.